¿Cómo están? Bienvenidos al programa Enfoque Jurídico aquí por Cal TV, una nueva edición para conversar de otros temas que le interesa a la... ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Enfoque Jurídico aquí por Cal TV, una nueva edición para conversar de otros temas que le interesa a la comunidad de los abogados, pero también de la ciudadanía, porque realmente una decisión importante que se puede tomar en leyes nos interesa a todos y a todos debemos estar enterados un poco. Es por eso que existe este programa, Enfoque Jurídico, para que usted esté enterado. Vamos a hablar hoy día de otro tema interesante. Vamos a hablar sobre el Congreso de la República. Sí, a algunos les gusta, a otros no, pero es necesario porque es la casa donde realmente se construyen las leyes, y leyes que finalmente nos van a servir a todos nosotros para finalmente ordenarlo. Estamos nuevamente con el doctor que nos acompañó la semana pasada, el doctor Luis Roel, quien también es congresista de la República. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué dice? Buenas tardes, Marco. Muchas gracias por la invitación y también a Cal TV. Asociados. Así que queremos hablar un poco, a ver, vamos con la experiencia. Ha pasado por el Congreso, la bicameralidad se ha tocado, pero muchos se han resistido a eso, ¿verdad? Porque dicen más congresistas, más gastos, más asesores. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que se puede tener bajo esa mirada que usted tiene? A ver, para empezar, el modelo peruano histórico republicano durante nuestras 12 constituciones ha sido bicameral. Hemos entrado 12 constituciones, contando la de 93 original, una constitución que establecía un modelo tricameral. Exacto. 9 constituciones que establecían bicameralidad. Y solo 2 constituciones, incluyendo originalmente la constitución de 1993, que era unicameral. La gran mayoría, la tradición histórica, constitucional y republicana, es un modelo congresal bicameral. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que tuviéramos, primero, y como siempre se ha pensado en estos congresos bicamerales, una cámara baja, que es la Cámara de Diputados, que es la cámara representativa, que busca que los congresistas, los diputados, puedan acercarse a la población, recoger sus inquietudes, sus necesidades, y que éstas puedan ser llevadas ante el Congreso. Y como toda iniciativa, como toda preocupación y necesidad puede ser sí necesaria, pero no urgente o no viable, pasa a una cámara ya, como se dice, pensante, que es la Cámara de Senadores, una cámara en donde están personas con mayor experiencia, con mayor conocimiento y que conocen más de la denominada cosa pública, y que pueden ellos evaluar si todo lo que es derivado de la Cámara de Diputados puede ser viable, si es constitucional, si es oportuna o si es urgente. De esa manera tienes por ahí una ponderación en donde tienes una Cámara que representa las necesidades, la problemática social, y por otro una que puede controlar esta problemática, que puede evaluar la misma y dar una solución que no afecte los intereses generales. Doctor Roel, pero para que funcione una bicameralidad tiene que haber mayoría del gobierno, porque si no podría suceder lo que sucedió con Fujimori, que no tenía mayoría y hubo una traba, y es ahí justamente donde hubo problemas. No. En el caso de cuando se hizo el autogolpe del 1992, hay un error en esta reseña histórica, porque en verdad fue la Cámara de Diputados quien el Fujishock económico la aprobaron. La Cámara de Senadores también lo aprueba. ¿Dónde fue el gran problema? Fue en el Tribunal de Garantías Constitucionales, que todo este paquete normativo que aprobó con reformas económicas va al Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Tribunal de Garantías Constitucionales dice es inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo que proponía en ese choque económico contravenía el modelo económico de la Constitución de 1979. Entonces fue el Tribunal de Garantías Constitucionales lo que más bien detonó el autogolpe y la excusa para el autogolpe mismo y la reforma total de la Constitución, por una economía social del mercado como la conocemos actualmente. Pero yo creo que en el caso de lo que tú mencionas, la preocupación de la ciudadanía, ¿no? Creo que desde el gobierno de Alan García
ningún presidente tenía una mayoría como tal. Porque, por ejemplo, Ollantumala obtuvo mayoría con alianzas. Claro. Cuando la alianza se rompió, perdió la mayoría y además hubieron tránsfugas que armaron sus propios grupos parlamentarios. PPK obviamente no tuvo para nada mayoría, es más, si no me equivoco, su grupo parlamentario fue el cuarto, con mayor cantidad de congresistas. Exactamente, pero dentro de la estructura creo que era el cuarto en cantidad. Y obviamente Martín Vizcarra no tenía, cuando asume, no tenía grupo parlamentario. Luego Pedro Castillo tampoco tenía una mayoría dentro del Parlamento, y Dina Boluarte tampoco. Entonces, salvo los aliados que tiene políticos en la actualidad. Entonces sí, la preocupación es si ahora con el Congreso unicameral es difícil que el mandatario tenga una mayoría parlamentaria que le permita gobernar. Yo diría que esa preocupación no debería ser tal, porque siempre los congresos, inclusive este último, por ejemplo, con Pedro Castillo, que no tenía mayoría, siempre han dado, por ejemplo, la posibilidad de delegación de facultades. La delegación de facultades legislativas del Congreso al gobierno siempre se da para poder, obviamente, no el Congreso decir es un ramo de olivo o es la buena fe que te estoy dando. No, es para sacarse el problema encima. Es decir, toda elección de facultades, por el simple hecho de que yo no creo que luego que me digas que yo obstaculizo el gobierno, yo obstaculizo tu plan. Yo te hago responsable con esta elección de facultades, y que si tú ya no lo logras, ahí te fiscalizo, ahí te controlo, a que interpelo, censuro a tus ministros. Pero yo no creo que ese sea el gran problema. El gran problema que puede pasar es de que la ciudadanía no sepa para qué es el diputado, para qué es el senador, o peor, cómo se elige. Porque, por ejemplo, en el Congreso bicameral último que tuvimos hasta el 92, ¿qué sucedía? Se elegían a los diputados, como se va a elegir ahora, por distrito electoral, pero el Senado era un solo distrito general, nacional. Es decir, tú elegías a los senadores a nivel nacional. Acá es un Senado híbrido, porque vas a tener senadores de distrito único nacional y al mismo tiempo senadores por distrito electoral. Entonces vas a tener una doble representación regional del distrito electoral y una muy poca nacional. ¿Qué te va a obligar a pensar? De que los senadores, la mitad de ellos van a pensar como estadistas, como Estado, como toda una nación, y otros van a pensar como lo hacen los diputados a nivel territorial. Entonces, si van a entrar más trabajadores, va a haber más presupuesto. El Congreso ha dicho de que no va a haber más presupuesto, que se va a mantener, pero cada vez que vemos, prendemos la televisión y vemos justamente el Congreso, bono a los trabajadores porque el sindicato ganó, bono porque por fiestas patrias, bono por tal. Entonces, ¿cómo darle a la gente, al público en general, a los que van a votar básicamente, un mensaje de que no lo mires de esa manera, sino míralo en que vamos a tener mejores leyes, más trabajadas? A ver, eso es bastante importante señalarlo, de que hoy por hoy la Cámara de Diputados, como va a empezar a funcionar en el 2026, va a ser la que pueda impulsar normas, presentar proyectos de leyes, aprobarse en la Cámara de Diputados, pero al final va a ser la Cámara de Senadores la que revise en última instancia si estas son promulgadas o son aprobadas o no. Hay que tener cuidado, no paréntesis ahí. Entonces, hay que tener cuidado por quién votamos en senadores más que en diputados. Exactamente. Porque hay un tema de que si muy bien puedes tener iniciativas bastante importantes, relevantes, pero también puedes tener iniciativas que sean un despropósito, que no tengan ningún análisis costo-beneficio, que sean inconstitucionales, y que al final quien puede ser el censor de estas iniciativas y de justamente depurar de las buenas con las malas es el Senado. Por eso es muy importante que los senadores tengan esta experiencia, sean elegidos, y que además lo interesante es de que se puede lograr que los líderes de los partidos, que son los candidatos presidenciales, puedan también ser senadores o diputados. La gran mayoría, creo yo, que va a optar por, si va a ser candidato también a la presidencia, va a también no serlo como candidato a senador. Lo que te va a permitir es que quien fue tu líder en la campaña, tu líder partidario, también sea tu líder dentro del Congreso, y que pueda un poco ser la voz
de los partidos una voz importante, no solo el vocero parlamentario que usualmente se va rotando cada año y que en verdad no representa mucho al partido, pero si tienes al candidato presidencial, a quien lideró la campaña y que fue electo senador, que tenga una voz no solo de guía, de liderazgo, sino también que pueda un poco guiar a los diputados y también a los senadores. Eso también creo que es una ventaja que no va a dar este Senado. Pero también hay que señalarlo y recalcarlo. Toda mejora genera un costo. Como todo acto público, todo acto de gestión pública genera un costo al Estado, también un cambio como va a ser este del Senado va a generar costo y está generando costos. ¿Cuál es el deber ser? Que luego ya de que se instale, esos costos ya no se incrementen más, sino que más bien se reduzcan. Porque ya el costo de instalación, el costo de la infraestructura, que ya se hizo previamente, que no tenga que seguir haciéndose más adelante. Eso va a ser muy importante tenerlo en cuenta cuando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, cada uno en su comisión de presupuesto, se pongan de acuerdo en el presupuesto también del Congreso. Porque acuérdense que quien aprueba la ley de presupuesto es el Congreso de la República. El Ejecutivo, el Gobierno, propone un proyecto de ley, la ley de presupuesto. Pero al final quien lo aprueba y te puede subir los montos es el Congreso mismo. Por eso que el Congreso se regula su propio dinero, se regula su propia partida presupuestal. Y esto también es un tema de juez y parte. Claro. Por ello mismo también es importante evaluar quiénes van a conformar las comisiones, tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores, y del acuerdo que lleguen y el consenso que lleguen ambas para aprobar este presupuesto, que no sea tan desmesurado como está habiéndose en estos últimos años. Y algo que me gustaría agregar es de que hoy por hoy se están aprobando o se están debatiendo, porque todavía no se están aprobando en la Comisión de Constitución y Reglamento, los 3 proyectos de reglamento del Congreso General, el proyecto de reglamento de la Cámara de Diputados y el proyecto de reglamento de la Cámara de Senadores. Que tú puedes verlo en la parte teórica, muy bonito, sí se desarrolla bien las funciones que están en la Constitución, que sí abarcan lo que exige la reforma constitucional que se ha planteado. Pero una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad. Y te lo digo también como experiencia, ¿no? Yo y César no va a dejar mentir, yo tenía un concepto totalmente distinto de cómo funcionaban las reglas que están en la Constitución y el reglamento del Congreso como teoría, como norma. Cuando estás en el día a día, eso cambia totalmente. Y te das cuenta de que la hermenéutica parlamentaria es otra, que los ritmos y los plazos son otros, y esto también yo considero que este Congreso bicameral, cuando asuma con esas reglas que le ha planteado este Congreso, va a decir, oye, ¿sabe qué? Hay que perfeccionar este reglamento, hay que incorporar estas disposiciones, que no funciona el envío y reenvío de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, que hay un vacío, ese vacío hay que completarlo. Incluso exigirle a este Congreso bicameral que en el primer año de legislatura funcione al 100% va a ser muy difícil, porque van a tener que tener un tiempo de cómo se van acomodando las funciones, las coordinaciones y la cooperación entre ambas cámaras. Y lo más seguro es de que veamos a la Cámara de Diputados trabajando un poco más que la Cámara de Senadores, porque la Cámara de Diputados va a ser la que va a tener que ver la reforma del reglamento para el mejor funcionamiento de ambas cámaras y el Congreso en general. Y yo por eso digo, el primer año va a ser un año donde un poco los senadores es adaptarse un poco, van a estar un poco viendo desde la galera un poco cómo funciona el Congreso, y más bien la Cámara de Diputados en este primer año que van a tener va a ser la que va a tener que trabajar más en perfeccionar la normativa interna del Congreso en ambas cámaras y en general. Claro, y para que la gente pueda tener claro qué es la bicameralidad, para qué le puede servir. A ver, cada uno por favor una opinión. A ver, primero, esta reforma constitucional que se ha dado y que vamos a tener efectivamente el 26 en adelante, es que retomamos el modelo constitucional peruano, republicano, que ha tenido en estos más de 200 años la República Peruana, y que esa tradición tiene una razón de ser, que es tener siempre una cámara que pueda ser más pensante, con mayor experiencia, y que pueda cuidar y, obviamente, es el caso, censurar
algunas acciones o actos de la Cámara Baja, que es la más representativa, que es la más joven y la que también puede, justamente por esa inexperiencia, por esa juventud, poder atentar contra diferentes derechos de los altos funcionarios, contra el derecho de los ciudadanos o contra la propia constitución política. Yo creo que va a poder evitar más conflictos entre los diferentes entes estatales, porque va a haber un control político mucho más pensante, va a haber una legislación mucho más racional y además considero de que vamos a poder tener mayor tiempo para que justamente la prensa, los ciudadanos puedan fiscalizar las diferentes acciones que se pueda dar en el Congreso, tanto en una como en otra Cámara. Muchas gracias también por estar aquí en el programa Enfoque Jurídico por CalTV. Ustedes, bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones. Usted ya tiene los principales conceptos de lo que va a ser la bicameralidad para el próximo año 2026. Escoja bien, vea bien a sus candidatos, que es lo principal de todo, porque ya hemos visto lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, para no arrepentirnos, vea bien por quién vota y síguase informando. Por CalTV, Enfoque Jurídico, lo puede ver en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, toda esta información. Si usted lo quiere volver a ver, ahí está en las redes sociales. Conmigo será hasta el próximo fin de semana. Buenas noches.